Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a revisar la actividad 15, que es la última actividad antes del informe de evaluación, y lleva por título La seguridad y la soberanía alimentarias. Como siempre, la primera recomendación es que anoten el número de la actividad y el título de la actividad, realicen una primera lectura de aproximación al contenido, miren los videos recomendados que están en YouTube, que seleccioné para esta actividad, si tienen internet Wi-Fi. Y una vez que ya hicieron una aproximación al contenido, espero sus consultas si es algo que ustedes no comprenden y empiezan a resolver. Esta actividad está relacionada con la actividad 14 y en la actividad 14 ustedes habían visto origen de la FAO, que es la parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, y del concepto de seguridad alimentaria. Y ambas se originaron a fines de la Segunda Guerra Mundial por las grandes hambrunas que se habían producido como consecuencia negativa de la guerra, como consecuencia terrible de la guerra, porque después, además de la cantidad de muertos y de heridos y recuperar los lugares para producir alimentos en esos territorios, la población siguió décadas después sufriendo las consecuencias de la hambruna que había pasado. Bueno, entonces tienen una introducción sobre eso y acá vamos a leer un poquito. El derecho a la alimentación es el derecho de toda persona a tener acceso continuo a los recursos necesarios para producir, obtener o adquirir alimentos suficientes, no solo para afrontar el hambre, sino también para garantizar su salud y bienestar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure a ella y a su familia la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica. El concepto de soberanía alimentaria hace referencia al derecho que tienen los pueblos y las comunidades de decidir soberanamente sobre todo lo que tiene que ver con sus alimentos, cómo quieren producir, qué quieren comer, qué hábitos es importante fomentar. Esto no significa no tener en cuenta lo que ocurre en el resto del mundo, sino que se trata de incentivar a que puedan decidir soberanamente sin presiones. La soberanía alimentaria es entendida como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos para garantizar la alimentación de toda la población. El Estado tiene un rol clave como garante de este derecho básico a través de políticas de acceso a los alimentos o de protección de la producción nacional de estos bienes. De ese modo, la seguridad y la soberanía alimentaria se encuentran ligadas estrechamente, ya que no es posible asegurar el acceso a los alimentos si la población no tiene posibilidades de manejar su producción y abastecimiento. Esta cuestión todavía constituye un debate abierto entre gobiernos, movimientos sociales y organizaciones internacionales. Bueno, y entonces acá sumamos un concepto más a lo que ustedes venían viendo. Ustedes vieron en la actividad 14 el concepto de seguridad alimentaria, relacionado con la cantidad y la calidad de alimentos que tiene que consumir una persona para realmente tener salud, ¿sí? Y en este caso agregamos el concepto de soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a decidir cómo producir, qué producir, cómo distribuirlo, y se relaciona generalmente con los productos tradicionales. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, tenemos un gran debate con la producción y la tendencia al monocultivo de la soja. La soja es una planta asiática, un cultivo que llegó acá en la década del 60 y cada vez se fue sembrando más, cosechando más, y es un cultivo que se exporta. Entonces nos proporciona ingresos en divisas, que en este caso serían dólares, y por eso hay muchas empresas transnacionales dedicadas a la agroindustria y también muchos productores nacionales que se dedican a ese cultivo y han dejado de lado los tradicionales, como podían ser el girasol, el lino, el maíz, el trigo,
también, por ejemplo, la producción de carne vacuna, tener las vacas, el ganado vacuno, para todo lo que son lácteos, carnes, cueros, que era muy tradicional de acá. Entonces, la pregunta que se hacen muchos es, ¿nos conviene producir soja y dejar de producir otros cultivos que eran tradicionales, o también, por ejemplo, las hortalizas, que son de las que nos abastecemos en la verdulería a diario? Y bueno, muchos responden que no, que nosotros tenemos que dar prioridad primero a nuestros cultivos, a todo lo que era alimentos para nosotros, producir nuestros propios alimentos a los que estábamos acostumbrados a consumir, y luego dar interés a los demás. Entonces ahí viene la cuestión donde el Estado tiene que intervenir para garantizarle a la población que tenga soberanía alimentaria. Así que bueno, ese es un ejemplo nada más. Entonces, van a leer sobre esto del derecho a la alimentación, que ya se plasmó en la Declaración de Derechos Humanos de 1948 de la Organización de las Naciones Unidas. La diferencia entre los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria. Acá en estos contenidos que les puse en la actividad 15 lo encuentran para resolver, pero si es necesario revisan otra vez la actividad 14. Después dice, ¿por qué es fundamental que el rol del Estado para alcanzar la soberanía alimentaria? Bueno, el Estado tiene que tener políticas públicas que garanticen a los pueblos producir sus propios alimentos, los alimentos que esa población está acostumbrada a consumir, para alimentarse y tener todos los nutrientes necesarios. Después, ¿qué es la desnutrición y cómo se mide? Eso lo van a leer acá en este último párrafo, donde nos habla de la cantidad de kilocalorías que necesitamos consumir para no tener desnutrición o subnutrición, que es otra de las cuestiones importantes. Hay mucha población que no sufre de hambruna, pero sí sufre de desnutrición o subnutrición. Le faltan los nutrientes necesarios para tener salud. Y luego van a continuar, dice, un análisis del pasado. Retomando el artículo periodístico leído en la actividad anterior, en la actividad 14, las inesperadas enseñanzas que nos dejó la hambruna causada por los nazis en Holanda, relee y responde. ¿Por qué no se podía alcanzar en las circunstancias planteadas la seguridad y la soberanía alimentaria? ¿Había desnutrición? ¿Por qué? Bueno, y les pongo el recorte nuevamente del artículo, pero esta vez les pongo el recorte que tienen que leer para responder esa actividad. Y luego les agrego en la 6, un análisis del presente. Lee el siguiente fragmento de un artículo periodístico de ONU de julio del 2020, con el aumento del hambre y la persistencia de la malnutrición, el logro del hambre cero para 2030, como plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es dudoso, advierte un informe de Naciones Unidas, y resuelve cuáles son las causas de la malnutrición. Entonces ahora lo traemos al presente. ¿Cuáles son las causas de la malnutrición que tenemos ahora en 2020? Les copié el pedacito del artículo y también el link si quieren leer el artículo completo, pero el pedacito que me interesa que ustedes analicen. Por último, dice, observa con atención el mapa elaborado a partir de la información del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y analicen ustedes los puntos críticos. Este es el mapa actual también de donde hay riesgo de padecer hambre, ¿sí? Y acá tienen las referencias, donde hay más riesgo. Bueno, están en peligro las zonas que están en rojo, que serían las más complicadas, donde hay más posibilidades de que la población pase hambruna, esté malnutrida, donde hay riesgo y donde es posible el riesgo. O sea, tenemos 3 categorías, donde se encuentran en un peligro más inminente, donde hay riesgo y donde es posible, si continúan con las condiciones actuales, que en un futuro próximo sufran hambrunas.
Bueno, entonces espero sus consultas, sus dudas. Les dejo este video en el canal de YouTube. Bueno, que estén muy bien. Les mando un saludo.